A diario tomamos muchas decisiones. Basta con abrir los ojos para comenzar a decidir con respecto a cada movimiento que hacemos. El momento exacto en que nos levantamos, lo que vamos a desayunar, hasta detalles pequeños como la cantidad de azúcar que le pondremos al café. ¿Sabes cuántas decisiones tomamos diariamente? ¿50? ¿200? ¿1000? A lo mejor la respuesta te sorprenda tanto como a mí. Los estudios científicos nos dicen que tomamos entre 20.000 y 35.000 decisiones todos los días. Casi todas las ejecuta el cerebro de forma automática y apenas somos conscientes de menos del 1% de esto. Luego de conocer este dato, resulta fácil comprender por qué algunas veces nos sentimos tan agotados en las noches. Del mismo modo en que los músculos se cansan por el esfuerzo físico, el cerebro padece fatiga por causa de tanta actividad. Elegir entre una acción u otra puede llevarnos a caminos muy diferentes. Por eso debemos ser prudentes con las decisiones relacionadas a temas importantes. Reflexionar al respecto me ha animado a traerte estos principios básicos para la toma de decisiones en asuntos de alta importancia. Ante todo, es indispensable evaluar la situación apoyándonos en un método científico. Generalmente, las decisiones que más nos cuesta tomar son las orientadas a temas de alta relevancia, aquellas que marcan un camino en nuestra vida y de las que luego de tomada una decisión no hay vuelta atrás. Me refiero a esta clase de situaciones. ¿Debo mudarme o no? ¿Será prudente comprar este vehículo en estos momentos? ¿Qué carrera debo elegir para los estudios universitarios? ¿Debo o no casarme en estos momentos? ¿Será el momento indicado para renunciar a mi empleo? Son estos casos en los que debemos detenernos un poco más y aplicar filtros científicos de forma práctica, para no arrepentirnos luego por una decisión apresurada. Miremos rápidamente una pequeña ruta que puedes personalizar si lo deseas. En primer lugar, identifica y analiza el problema. En esta etapa es necesario que tengas una visión clara y objetiva, que contemple dónde estás ahora y a dónde podría llevarte esta toma de decisión. Para ello, es importante disponer de suficiente información acerca de lo que te estás planteando para así procesar los datos de manera rápida y eficaz. Identifica y pondera los criterios de decisión. Asegúrate de reconocer los aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión y asigna un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio. Define la prioridad o urgencia para tomar la decisión. Si bien puede considerarse un error tomar decisiones apresuradas, también lo es postergar temas que deben priorizarse. La calidad de la urgencia de tu caso solo puedes determinarla tú mismo. Genera y evalúa las opciones. En ocasiones nos planteamos una situación de forma cerrada y limitamos nuestras posibilidades a un solo criterio de tómalo o déjalo. La verdad es que al contemplar el panorama completo, puede que descubras nuevas alternativas para hacerles concursar entre sí. Toma la mejor decisión y ejecútala. Cada opción te llevará por caminos diferentes. Si has aplicado los pasos anteriores, tendrás en este punto claridad con relación a las variables que puedes considerar e incluso un tiempo estimado para elegir la que satisfaga mejor tus intereses. Aquí puedes incluir el clásico estudio de los pros y contras de cada alternativa, pero es de suma importancia haber realizado los pasos anteriores para disponer de un criterio más objetivo. Por último, debes tomar acción y ejecutar lo que hayas decidido tan pronto como lo requiera la situación. Existen temas que al postergarlos se convierten en un problema y por lo general controlamos eso actuando a la brevedad posible. Ya para finalizar, me gustaría sugerirte que tomes prestadas ideas de los estoicos, quienes para tomar decisiones tienen un sistema realmente práctico, donde su primera norma es ocupar el tiempo y energía en tomar decisiones solamente sobre aquellos asuntos donde tenemos control o una real influencia. Luego de esto, si el caso es que sí debe tomarse acción, se basan en principios éticos y morales para decidir y favorecen las opciones que le permitan practicar lo que llaman las 4 virtudes cardinales. Estas son la sabiduría, que es la capacidad para determinar el mejor curso de acción en circunstancias difíciles. La justicia, que funciona como brújula perceptiva de lo que es correcto. La templanza, donde resaltan la mirada hacia nuestro interior y así ocuparnos de controlar nuestros propios excesos. Y la valentía,
para tener el coraje de hacer algo que no queríamos, pero que es lo correcto, o dejar de hacer algo que deseábamos, pero que no era lo correcto. Sé que generalmente tomamos nuestras decisiones de forma instintiva, pero cuando se trate de tomar una decisión trascendental, te sugiero que tomes el tiempo necesario para meditar al respecto y te apoyes en estos principios para tener una visión más clara. Si tienes alguna anécdota acerca de haber tomado una importante decisión, compártela en los comentarios y así aprenderemos de tu experiencia. Hasta acá nuestro video de hoy. Espero te haya sido de utilidad la información y aprovecho para agradecerte por el apoyo en nuestro video anterior. Si aún no lo has visto, justo ahora está en pantalla. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y ten presente que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.